Me gusta tanto pensar que Dios escoge a personas que no eran absolutamente para nada perfectos en la Biblia. Eso nos da oportunidad a usted y a mí de poder servir a un Dios perfecto. Gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Muchas de las historias que usted encuentra en la Biblia fueron señaladas fuertemente por escándalos. ¿Qué dije? Escándalos, por fracasos, por intriga. Muchas de ellas tienen que ver con esto y sus personajes. Por ejemplo, un día Noé empezó a beber jugo de uva, vino, y dice la escritura que tomó tanto, se pasó de copas Noé. Y la Biblia dice que se emborrachó. De tal manera se emborrachó que se quitó la ropa y andaba desnudo como si fuera Adán. Se le olvidó que él era Noé. Pero Dios no lo descalificó por eso. Dios lo escogió para cosas grandes. Por allí nos damos cuenta que Abraham, también siendo el padre de la fe y un modelo para todos nosotros, y en donde Dios desató tantas bendiciones, nos damos cuenta que Abraham también se pegó sus mentiras por ahí. Y no existe el tal que hay mentiras blancas, ni mentiras buenas, ni mentiras malas. Mentira es mentira. La Biblia dice que el que miente es hijo del diablo. Así que no practique la mentira, porque el que practica la mentira se parece más al enemigo que a Dios. Y dice que Abraham se pegó unas mentiras. Dijo que la esposa Sara era la hermana y se la llevaron para un palacio, se la llevó un rey y todo, y ya la quería para su propio beneficio. Y dice que Abraham le dieron unas vaquillas y le dieron unas cosas, y Abraham se quedó con un poco de animales y la doña con el hombre incorrecto. Fue que Dios se metió en esa historia porque Dios tenía planes con ellos, pero definitivamente Abraham mintió. Escúcheme bien. Y por allá también nos damos cuenta que Abraham no era tan perfecto como uno quisiera pensar. Que Abraham consintió en acostarse con la empleada, sabiendo que Dios le había dado una palabra de que su esposa Sara sería madre de una multitud. O sea, que no eran tan perfectos estos personajes, pero Dios los escogió. Alguien diga conmigo amén. Job, con todo y lo sabio que la Biblia relata que era Job, dice que a Job le hacían un círculo los jóvenes para escuchar su sabiduría. Los ancianos se acercaban para escuchar las palabras de sabiduría que tenía Job. Pero ¿sabes cuál fue el problema de Job? Que se empezó a sentir más sabio que Dios y empezó a sentir que su justicia era intachable. Y ¿sabes qué me gusta? Porque Dios, en vez de expulsarlo, en vez de reprobarlo, como un maestro se sentó a enseñarle. Me encanta pensar así, porque hizo un examen de 40 preguntas, un examen de conocimiento universal. Le hizo 40 preguntas y yo dije, 40 preguntas para llegar a un 100, 2.5 valía cada pregunta, y Job no pegó ni una. Y sin embargo, Dios amaba a Job y lo prosperó de tal manera que no había otro hombre como Job en la tierra. O sea, que Dios no necesita que tú y yo seamos perfectos. Dios entiende que tú y yo somos perdonados. Pero tenemos que entender que Dios nos ama y que nos escogió para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decir que Dios escogió tu familia para cosas grandes. Vemos a David. David es el hombre que representa, escúcheme bien, el hombre que solo actúa y no piensa. Nosotros los hombres somos muy criticados por eso, que los hombres en momentos de tentación no piensan, actúan. Y tiene algo de cierto, porque a David le pasó. David vio a aquella mujer hermosa, se perdió en las curvas de aquella mujer que se estaba bañando, y la Biblia dice que por eso él la mandó a traer al palacio. Quiero pensar que no pensó muy bien lo que estaba haciendo, porque ni siquiera aparece en la historia la esposa Mical diciéndole nada, sino que simplemente actuó porque David pensaba, esto sería rápido, esto será un pequeño desliz, esto no tiene ninguna ocasión, no va a resultar en nada malo, cuando nos damos cuenta a través del estudio de la palabra que fue su peor decisión. Entonces, hombres que estamos aquí, primero, escúcheme bien, pensemos y luego actuemos. Porque David no pensó, actuó. A José, el gran José de los sueños, lo reportaron en un escándalo. Usted sabe lo que pasó. Todo el mundo se dio cuenta en el tiempo de José y lo acusaron. Y es cierto, era mentira. Eso es lo bueno cuando uno es acusado, cuando uno es señalado, cuando es criticado, cuando es buscado por la gente para encontrar faltas. Si usted es una persona íntegra, no se preocupe, Dios va a defender su integridad. Voy a volverlo a decir, no se preocupe lo que digan, no importa los enredos en los que te quieran meter, siempre y cuando esos enredos sean mentiras.
¿verdad? Y vemos ahí que José fue a dar hasta la cárcel y aquello fue un escándalo tremendo que llegó a oídos de mucha gente, y la Biblia dice que Dios declaró absuelto a José, lo sacó de la cárcel por causa de su integridad. ¿Cómo no acordarnos de aquel discípulo que escogió Jesús llamado Mateo? Que la Biblia dice que cuando se arrepintió, él dijo: si he cogido a alguien más de lo que es debido, le voy a devolver el doble. Por supuesto que Mateo, siendo recaudador de impuestos, se había equivocado con mucha gente, y sin embargo el Señor lo amó. ¿Cómo no recordar de Pedro, el traicionero, que no traicionó a ninguno de sus amigos, sino al mismo Jesús? Pero el Señor lo amó. El Señor mismo lo fue a buscar donde estaba Pedro en la barca, para restituirlo y para perdonarlo. Alguien diga conmigo: Dios, cuánto nos ama Dios, ¿verdad? No importa cuánto te equivoques, no importa el tamaño de la huida, Él siempre va a ir a buscar a aquellos que Él ha escogido. Alguien diga amén. ¿Cómo no acordarnos de Pablo, el que consentía la muerte de los mismos discípulos de Jesús? Esto es impresionante. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo perseguía a todo aquel que hablara de Jesús, y luego Jesús lo termina llamando. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no importa la magnitud de tus errores, no importa la magnitud de los problemas que hayas ocasionado en el reino, Él te amó con amor eterno y tiene planes para contigo. Alguien puede darle un aplauso a ese Jesús, a ese Dios que te ama sin límites. Qué hermoso. Estos personajes tuvieron la capacidad de sobreponerse a sus problemas. Esto es lo lindo de la vida cristiana, que no esconde nuestros errores, que no esconde nuestras debilidades, pero nos enseña a salir de nuestra zona de problemas hacia una zona de victoria. Alguien diga amén. Nos enseñan estos personajes que en medio de las circunstancias podemos confiar en un Dios bueno. Qué lindo. Voy a volverlo a decir, me quedó lindo. Esto es lo bueno de saber que aunque tengamos circunstancias y problemas y debilidades, podemos confiar en un Dios bueno. Igual nosotros en algún momento vamos a tener que tomar decisiones como ellos tomaron, porque eso sí, cuando uno estudia la vida de estos personajes, tomaron decisiones por Dios y para Dios. Y aquí es donde está el centro de este mensaje. A veces vamos a tener que tomar decisiones para hacer que el reino de Dios avance y que podamos servir a su propósito. Estaba leyendo de un experimento que hicieron con unas ranas. Esto no lo conté en la mañana. Dice que estas dos ranas las pusieron en una olla y les fueron echando agua y la fueron calentando. El agua lo fueron calentando paulatinamente, y ellas empezaron a adaptarse al terrible calor, a la terrible cocción a la que estaban siendo sometidas. La ranita tiene esa particularidad, se va acostumbrando a la alta temperatura, pero pasa un problema: ya cuando la temperatura es muy alta y ella siente que se está quemando, en vez de saltar ya no puede, porque ha gastado toda su fuerza tratando de emular su cuerpo a la temperatura del agua. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay momentos en que el hombre también tiene que aprender cuál es el momento en que tiene que tomar decisiones y saltar de una situación para entrar en zona con Dios. Nosotros muchas veces tenemos que dejar de acostumbrarnos a lo que está pasando y salirnos de situaciones donde Dios no nos quiere metidos, porque Dios tiene planes para con nosotros. Me gustó mucho, dije yo, qué increíble cómo uno aprende acerca de la ciencia de estos animales. Ahora, Dios nos da un gran privilegio, diga conmigo, privilegio, y es que podamos ser parte de aquellos que van a construir una historia en el reino de los cielos. Dije en la mañana que todos los libros de la Biblia se cerraron: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Primera de Juan, Corintios, etcétera. Pero hay un libro que yo tengo la intuición de que todavía no se ha cerrado, y es el libro de los Hechos de los discípulos del Señor. Usted y yo vamos a seguir continuando escribiendo acerca de la historia de los hombres y mujeres de fe que harán cosas por el reino y para el reino en esta temporada. Alguien diga amén. Toque al que está a la par suya y dígale: Dios te escogió para cosas grandes. Ahora, cuando yo me voy a la escritura, me doy cuenta de que Dios escogió un día a un hombre llamado Noé para construir un gran arca, un gran barco, gran proyecto. Le llevó añales, muchos años. Y ¿sabes qué? Me revelaba el Señor al principio de la enseñanza, y era qué importante es el rol de la familia en el desarrollo de nuestro ministerio. Por eso yo amo que Dios nos haya escogido como una iglesia de familia, porque quiere que le diga algo: ninguno de aquella generación, ningún hombre ni grande ni fuerte de aquella época ayudó a Noé a construir ni a poner una sola tabla de lo que Dios le había pedido. ¿Sabes quién fue los que le ayudó? La familia.
Usted tiene que aprender a honrar a aquellas personas que son su familia, porque usted se va a dar cuenta, al igual que Jesús, que los momentos más difíciles de tu vida, los que van a estar contigo allí, van a ser los de tu familia. Y ahí yo puedo ver y aprender que cuando Noé estaba construyendo el arca, quienes creyeron en él fueron sus hijos, quienes creyeron en él fue su esposa, quienes creyeron en él fueron sus nueras. Escúchame bien, hay momentos en tu vida donde tú no puedes romper ese principio tan hermoso llamado la familia, porque Dios a través de la familia y a través de tus hermanos y a través de los de tu casa puede construir puentes para que alcances propósitos. Bueno, vemos a Noé construyendo un gran proyecto que le tomó años para levantar una nueva generación y convertirse en aquellos que poblaron la tierra y adoraron a Dios. Luego Dios escogió a un hombre llamado Moisés, diga conmigo, Moisés, y le entrega un proyecto un poco más pequeño que el que le entregó a Noé. Porque déjame decirte algo, Dios sabe la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, pero todos tenemos capacidad. Aunque nadie diga amén, pero todos ustedes están llenos de capacidades, llenos de dones, llenos de talentos de Dios. Y Dios sabe cuál es el ministerio que tú tienes, Dios sabe cuáles son los dones que tú tienes, Dios sabe cuál es el propósito, pero tienes propósito. Y a mí me llama la atención que Dios llamó a Moisés para levantar, escúchame bien, un altar. ¿Un qué? Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 y verso 24. Cuando hagan un altar para adorarme, mire que Dios es un Dios de adoración. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra. ¿De qué? Uno diría, qué sencillo. A uno le pidió hacer un arca que le costó años, 700 años o más, construirla, y a otro le pide un altar y de tierra. Y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las... Por todo lado, cuando uno lee lo que es Dios y cómo Dios siempre pide ofrendas, y le dice a Moisés, yo quiero que me levanten un altar de tierra, pero que el pueblo venga a adorarme allí y que me traigan ofrendas. Y dice, para el perdón del pecado del pueblo. Mire la segunda parte. Y las ofrendas que demuestran, las ofrendas que hacen, demuestran cuánto amas a Dios, cuánto le crees a Dios, cuánto estás comprometido con Dios. Y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré, mire la promesa de Dios desde que los altares eran de tierra. Dios dijo, yo vendré a el lugar que elija para que se acuerden de mí. Y mire lo que dice al final, ¿y haré qué? No, pero eso hay que leerlo con autoridad. ¿Y haré qué? Prosperen. Un altar es un lugar donde Dios se manifiesta. Un altar es un lugar donde Dios traerá una palabra. Es el lugar donde Dios levanta, bendice a sus hijos y multiplica sus finanzas. ¿Alguien entiende? Míralo ahí, Dios le habla a Moisés y le dice, yo voy a hacer, escuche bien, que ellos sean bendecidos a través de ese altar. Ahora, yo digo, qué desproporción de misiones. A uno le pide un trabajo de años, de mucho rigor, y a otro le pide un altar de tierra. Y usted dirá, pastor, me quedo con la construcción del altar de tierra. Déjame decirte que la misión de Moisés no era tan sencilla, porque cuando se trata de dar, lo dijo la pastora en la reunión muy bien en su oración, cuando se trata de dar, el dar está ligado al corazón, y eso no es tan sencillo. Porque usualmente nosotros aprendemos a confiar demasiado en el dinero. Aprendemos nosotros a darle un lugar al dinero que no ocupa, porque el dinero debería ser en tu vida y en mi vida un medio para llegar a un fin, pero no el fin. Porque Dios es el Dios de todas las cosas. Dios es el dueño del oro, de la plata. Y cuando tú confías en Dios, no se trata de dinero, se trata de entender quién es Él. Entonces, dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios. No importa si Dios te asignó algo pequeño o algo grande, lo importante es que cumplas con lo que Dios te asignó. Noé lo hizo bien, diga conmigo, lo hizo bien. Moisés lo hizo bien, también sacó al pueblo, luego Dios lo llevó por el desierto y sus misiones fueron tremendamente exitosas, porque ellos procuraron por encima de sus errores, escúcheme bien, amar a Dios en extremo y obedecer a Dios en extremo. De este personaje que quiero hablar me llama mucho la atención, que cuando Dios quiere hacer algo real, cuando Dios quiere hacer algo en una iglesia, cuando Dios quiere hacer algo en una ciudad, cuando Dios quiere hacer algo en un país, cuando Dios quiere hacer algo en un matrimonio, Dios buscará la forma de
vamos a decirlo así, de cumplir su propósito, y muchas veces no va a participar a los que uno se imagina que va a participar. Mira este versículo de Crónicas, capítulo 2 y verso 36. Me llama la atención a quien Dios usa para levantar el templo de Jerusalén. Dice aquí: mas el primer año de Ciro. Ciro era un rey persa, no era cristiano, eran enemigos de Dios. Los persas conquistaron, el reino persa conquistó al pueblo judío. Pero mira este hombre cómo se sale de toda lógica, de todo esquema, de todo pensamiento. Mas el primer año del rey de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra. Qué lindo eso. Cuando Dios quiere que algo se cumpla, Dios puede usar el que menos se imagina uno. Y dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. El Señor puso algo en Ciro que no lo pudo vencer. Él trató, quizás no entendió, pero Dios estaba poniendo un sentir, porque la Biblia dice que Dios pone en usted y en mí el deseo del querer como el hacer. Y el Señor puso en este rey el siguiente sentir. Y dice: rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice rey Ciro, rey de los persas. O sea, Ciro hizo un decreto movido por lo que Dios le puso ese sentir. Mira lo que puso, dice: Jehová, mira la declaración: Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, este hombre reconocía que no tenía nada por sí mismo, sino que todo lo que Dios le había dado en opulencia, en gloria, venía de Dios. A veces reconocen más los que están afuera las bendiciones de Dios que los que están adentro en el reino. En esta iglesia no, pero en muchas que yo he ido pasa. Miren este hombre siendo un persa, hablando de Dios con esta propiedad: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y como Él me ha bendecido y como Él me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique. No, eso hay que leerlo con gloria. ¿Cómo? ¿Que me qué? Que me edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá, donde se adora. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Este hombre estaba siendo usado por Dios para inspirar al pueblo judío a levantarle un templo a Dios en Jerusalén. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención que cuando Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios puede tomar y usar a quien Él quiere. Este rey fue el hombre que procuró con todas sus fuerzas, con todos sus tesoros, con toda su opulencia, levantarle una casa a Dios de adoración, a un Dios que quizás no conocía, a un Dios a quien no adoraba, pero sirvió para que el pueblo de Israel volviera a plantar la adoración en Jerusalén. ¿Alguien está conmigo? Este rey Ciro, escúcheme bien, hizo que todo Israel volviera a adorar en Jerusalén. Mira qué propósitos. Este rey fue usado tremendamente por Dios. Ahora, si Dios pudo usar a un rey persa, ¿cómo Dios no nos va a usar a nosotros si somos sus hijos? Me preocupa que solo como 3 dijeron amén. Si Dios pudo usar un rey llamado Ciro persa, un hombre que no era del pueblo judío, un hombre que quizás no lo adoraba, un hombre que quizás no lo conocía, ¿cómo Dios no te va a usar a ti que estás enamorado de Dios? Ahora, este otro hombre de quien quiero hablar, para mí es el que me inspira a darle el nombre, el título a este mensaje: levantando los muros. Él era copero del rey, trabajaba con el rey, vivía cerca del rey, disfrutaba de una vida lujosa. ¿Sabe de quién vamos a hablar? Diga conmigo: Nehemías. Cuando uno lee el libro de Nehemías y conoce un poco la historia de Nehemías, se da cuenta de las condiciones en las que Jerusalén estaba atravesando. Este hombre renunció, escúchame bien, a la vida que tenía en aquel momento de lujos, de placeres, de opulencia, de cercanía al rey, de privilegios, con tal de servir a un propósito para Dios. Qué hermoso. Dije en la mañana que este rey me parece mucho a Jesús en su principio, cuando Jesús dice, y dice Pablo: y haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se apegó, no se conformó con la gloria que tenía, sino que se despojó para darnos a nosotros vida juntamente con él. Este Nehemías tiene eso. Nehemías dice: yo estoy bien, yo vivo bien en el palacio, yo tengo casa, yo tengo privilegios, pero yo no me voy a conformar con esto, porque yo tengo que hacer algo por el Dios de mi pueblo y por los de mi pueblo. Eso es hermoso, cuando alguien entiende que también tu propósito tiene que ver hacia los demás. Jesús vino a darle vida a las personas, Jesús vino a sanar a los enfermos. El ministerio de Jesús era hacia afuera,
hacia otras personas. Muchos fueron bendecidos, muchos fueron sanados, muchos fueron tocados por el poder de Dios. Bueno, en tu vida y en mi vida todo cobrará sentido cuando entendamos que también hay personas que necesitan de la gloria y del poder que Dios depositó en ti. Este hombre Nehemías fue un hombre fuerte en acciones. ¿Un qué? Un hombre fuerte en acciones, un gran líder con mucha firmeza. Mira nada más, y quiero poner solo un versículo y termino el mensaje. Mira lo que sucede con este personaje. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, o sea el hermano de Nehemías, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos. Él quería saber cómo estaban sus hermanos. Él quería saber cómo estaba su pueblo, cómo estaban los habitantes que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, mira el reporte de los que venían de allá. Le dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allá en la provincia están en gran. Léalo conmigo, ¿cómo estaban ellos? Estaban mal, estaban pasando necesidad, estaban pasando apuros, estaban pasando momentos difíciles y afrenta. Y el muro de Jerusalén, segundo reporte, está derribado. El lugar más importante para los judíos, el muro de Jerusalén, el lugar donde van a poner lo que llaman ellos sus lamentos, sus peticiones, estaba derribado y sus puertas estaban quemadas a fuego. Cuando oí, dice la Biblia, cuando Nehemías oyó estas palabras, este reporte, me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando tú verdaderamente estás viviendo el amor por una visión? ¿Cuándo te das cuenta cuando verdaderamente amas algo? Cuando sientes esto que sintió este hombre llamado Nehemías, que dice que algo se le metió por dentro, ya no tenía paz. Dice la Biblia que el rey fue el que se dio cuenta de que algo tenía. Dice el rey, ¿a usted algo le pasa? Usted algo se comió anoche que le cayó mal, su cara lo delata, usted tiene un rostro diferente, su alegría se le fue, hay dolor dentro de usted, porque la Biblia dice que el corazón hermosea el rostro. Cuando un corazón está alegre, el rostro lo dice, y cuando un corazón está triste, el rostro lo dice. Y Nehemías no quería decirle al rey, pero fue provocado por el rey, porque el rey dijo, cuénteme qué es lo que le sucede. Y es cuando Nehemías le dice, es que mi pueblo está en afrenta, es que mis hermanos están en necesidad, es que mi pueblo está pasando apuros y las murallas, los muros de Jerusalén están derribados. Este hombre, Nehemías, es un hombre de oración. Diga conmigo, de oración. Quiero dejarte por lo menos 4 cosas importantes que debes tener en tu vida con Dios. Una vida de oración. Diga conmigo, una vida de oración. Nehemías era un hombre de oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 1 de Nehemías, empieza diciendo que Nehemías oró, y cuando termina el último capítulo dice que Nehemías oró. O sea, desde el principio hasta el final, en todo su libro, Nehemías era un hombre de oración. Que tu vida sea una vida de oración. Ahora, Nehemías no solamente era un hombre de oración, sino que confesó los pecados de su pueblo, se puso en representación. Mira el poder que tiene usted de representar a su generación, a su familia. Que Nehemías se puso delante de Dios por todo el pueblo, y Dios escuchó la oración de Nehemías. Cada vez que hacemos un pozo, cada vez que hacemos una reunión familiar y usted viene aquí a uno de los cultos, tú tienes el poder de orar por toda tu familia, tú tienes el poder de bendecir a toda tu familia, tienes el poder de cambiar el destino de tu generación. Alguien diga gloria a Dios. Este Nehemías se puso a confesar los pecados del pueblo y de su gente, y les hizo recordarse de Dios. Él les hablaba de Dios, Nehemías. Les pasaba diciendo, acuérdense del Dios que nos sacó de Egipto. Las promesas que Dios le había dado al pueblo, Nehemías se las recordó. Segunda cosa importante que tenés que tener en tu vida es, cuando hay un proyecto de Dios, ponerlo en obra. ¿Ponerlo cómo? Hay cosas que no podemos dejar para luego. Este Nehemías me gusta porque cuando Hanani le contó el problema, Nehemías no dijo, mire, yo ahorita estoy muy ocupado aquí a la par del rey. Yo soy el que le pruebo los vinitos, yo soy el hombre que lo cuida, yo soy el hombre más importante que el rey tiene, pero vamos a orar a ver si Dios levanta otro. Vamos a ver qué sucede en los próximos días.
No me llame, yo lo llamo a Nani. No, Nehemías se preocupó. Nehemías dijo: yo tengo que ir, yo mismo quiero ser uno de los que provoca que los muros sean levantados. Y Nehemías no solo lo dijo, sino que lo hizo. Cuando un miembro de la comunidad que Nehemías estaba manejando se dio cuenta, escúcheme bien, que él tenía que entregarle responsabilidad a cada una de aquellas personas que estaba ahí. Nehemías llegó a poner responsabilidades. Ustedes van a trabajar aquí, ustedes van a estar en la parte trasera, ustedes con una mano se defienden y con la otra construyen. Nehemías llegó a dar instrucciones. ¿Sabes por qué? Porque en una iglesia un pastor no lo puede hacer todo solo. Este evento que acaba de pasar de los kids fue exitoso porque nosotros tuvimos poco o nada de participación, pero hay un equipo apasionado, un equipo que oró. Ustedes vieron esto aquí en 5 minutos, el video no duró ni 5 minutos, vieron la gloria, así vieron el final de la historia, pero ellos ayunaron, ellos trabajaron un año completo por este campamento. ¿Alguien me está escuchando? Hubo maestros que estuvieron vigilando, ayunando, orando, haciendo cadenas de oración para que un niño fuera tocado, para que una palabra fuera liberada. O sea, un pastor no lo puede hacer todo solo. Nehemías entendió que para levantar los muros no lo podía hacer solo, ocupaba todo el pueblo. ¿Alguien está entendiendo? Tú eres muy importante. Yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer. Alguien diga conmigo: yo soy importante. ¿Sabes? Nehemías tenía una variedad de trabajadores bien particulares. Tenía sacerdotes. Yo creo que usted se imagine el sacerdote llamado a abocar en la adoración construyendo. ¿Alguien está conmigo? Pegando blocks ahí, haciendo mezcla de aquella época. Un sacerdote, un llamado ministro de adoración. Estaban los gobernantes, estaban las mujeres, estaban los artesanos. Todos los judíos hacían algo dentro de la visión de Nehemías. La pregunta mía es: ¿qué estás haciendo por el reino del Señor? ¿Qué estás haciendo por provocar bendición y salvación a otros que necesitan de Dios? Hazte la pregunta. Nehemías no dejó que nadie se quedara sin asignación y sin tarea. Ellos estuvieron dispuestos a trabajar y a trabajar horas extra. ¿Cómo? No dormían, eso dice la Biblia. Estaban trabajando horas extra porque ellos sabían que no trabajaban para Nehemías, trabajaban para el Dios de Nehemías. Ellos estaban dispuestos a hacer que aquella construcción fuera exitosa. Por eso Dios les dio éxito. Por eso Dios hizo que en 52 días levantaran algo que no pudo levantar nadie en 100 años. Cuando tú tienes pasión, cuando tú tienes compromiso por las cosas de Dios, cuando sientes amor en extremo y te duele ver la necesidad de otros, Dios te va a hacer que hagas cosas que nunca otros hayan podido hacer. Dios va a entregar éxito en todo lo que tú y yo emprendamos por causa de Él y su reino. Tercera cosa importante que hay que entender es que siempre que uno va a levantar un proyecto para Dios, se va a levantar la oposición. ¿Alguien me escuchó? No crea usted que es la primera vez que a mí me pasa que cuando yo digo hagamos algo para Dios, tengo a 50 en contra, 60 personas que dicen: no, eso no puede ser de Dios. Ya nos ha pasado muchas veces. Tengo 7 años de liderar por la gracia y la misericordia de Dios esta iglesia, y en 7 años todos los desafíos que hemos hecho han traído oposición. Porque la Biblia dice que cuando Nehemías decidió levantar los muros, se levantaron Sanbalat, se levantaron los Tobías, se levantaron los enemigos de los proyectos. Sí, mire, si tengo que gritar los gritos, sí, sin micrófono, pero lo que hay que liberarlo, hay que liberarlo. Ahora se escucha como aquí nada más, sí. Hijo, escuche. ¿Sí me oyen allá atrás? Sí. No. ¿Qué le digo yo? Que cada vez que uno quiere liderar un proyecto de Dios, el enemigo mete oposición. Sí. Ahora sí me oyen. Sí, atrás. Dice la Biblia que cuando estos 3 hombres malvados
se dieron cuenta del proyecto que Dios había puesto en manos de Nehemías, ellos se levantaron en contra. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pertenecían a la nación de Israel. La gente que usualmente se opone a los proyectos de Dios no son la gente que están con uno. Es la gente que está en contra, que no ama los proyectos que Dios nos ha entregado. Escúcheme bien. Nehemías hizo algo tremendo para poderlos confrontar. Nehemías oró. ¿Qué hizo? Oró y puso guardias de día y de noche, y los muros fueron terminados gracias a la estrategia que Nehemías tomó en contra de los que murmuraban, de los que hablaban. Estos 3 hombres empezaban a decirle al pueblo: esos muros que está levantando Nehemías se van a caer si se les para una zorra encima, burlándose, haciendo bullying. Y yo siempre quiero decirle esto a usted: si usted está a punto de emprender un negocio, si usted está a punto de emprender una misión de Dios, no escuche tanto a la gente, porque hay gente que va a querer botar lo que no ha levantado todavía. Hay gente que no va a creer en las murallas que tú vas a construir. Hay gente que no va a creer en los proyectos que tú vas a liderar. No necesitas la opinión de mucha gente, necesitas el respaldo de Dios para hacer las cosas que Dios te entregó. Y así lo hemos hecho en esta casa. Hemos hecho muchos proyectos, hemos comprado cosas aquí porque Dios nos ha puesto desafíos. Lo último que estamos haciendo, esa mixter hermosa que se acaba de apagar por alguna razón, es nueva. La compramos con su ayuda, la compramos con un desafío. Pero yo nunca he hecho nada para Dios que no tenga oposición. Lo otro que hizo Nehemías fue planificar el trabajo. Diga conmigo: planificación. La Biblia dice que nadie que quiere construir una casa no se sienta primero a hacer los cálculos. Nehemías calculó bien, Nehemías planificó el trabajo del pueblo. Mira que si lo hizo bien, que le dijo: Esdras, usted va a hacer esto y yo voy a hacer esto. Se dividió con el profeta Esdras una parte del trabajo. Y es hermoso saber que Dios respaldó el trabajo de la unidad. Diga conmigo: Dios siempre respalda la unidad. Y voy terminando. Ya llevo 33, mire que ahora estoy aquí aplicadito, mire. Estoy aplicado. Escúcheme. Algo que me llamó la atención es que cuando Nehemías dijo: hay que levantar muros, llegaron las malas noticias. ¿Qué llegaron? Mire, tarda uno de decir: voy a hacer esto para Dios o por Dios, y empiezan algunas veces a levantarse cosas en nuestra contra para querer robarnos la fe, el impulso. Pero diga conmigo: el enemigo no lo va a lograr. Nehemías regresó a Babilonia por un tiempo, y cuando él dejó en manos de su hermano sus asignaciones y llegó, dice que cuando Nehemías llegó se dio cuenta que mucha gente había vuelto atrás. Mucho del pueblo se había vuelto otra vez a los ídolos. Dice que Nehemías, cuando llegó, se dio cuenta que muchos de los del pueblo se estaban casando con mujeres extranjeras, gente que no era del pueblo de Dios. Y usted sabe que el Señor dice: no os unáis a yugo desigual. Otra de las cosas que Nehemías se dio cuenta es que los sacerdotes habían pecado, los sacerdotes habían entrado en pecado, y Nehemías entró fuertemente a señalar el pecado de los sacerdotes. Y lo cuarto que Nehemías hizo para traer gloria a su nación fue que confrontó al pueblo. ¿A quién? Confrontó al pueblo para que volvieran a sustentar a los sacerdotes. Yo me he dado cuenta que a veces uno necesita estar hablando, motivando, para que la gente no se le olvide que a Dios hay que darle lo que es de Dios. Al pueblo se le olvidó dar, y los sacerdotes entraron en necesidad, el templo entró en necesidad, y Nehemías tuvo que entrar a meter legislación y decirle al pueblo: no se les olvide que los sacerdotes y los levitas viven de la ofrenda y del diezmo que ustedes traen. Así lo estableció Nehemías. Y quiero dejarte 4 cosas bien claras con este mensaje. Punto número 1: para poder hacer que los proyectos de Dios se desarrollen en la tierra, usted va a necesitar obediencia. Gracias a Dios por ese amén. Para poder hacer que los proyectos de Dios se desarrollen, crezcan y avancen, se necesita gente obediente en la tierra. Nehemías fue obediente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dígale al que está a la par suya: con obediencia vas a poder terminar el proyecto de Dios. Toque a alguien, dígaselo. Solamente en obediencia nosotros podremos concluir los proyectos de Dios.
Lo segundo que Nehemías trabajó fuertemente fue la cooperación. ¿Qué fue? Nehemías hizo que todo el pueblo cooperara. Todo el pueblo. Chiquitos, grandes y medianos empezaron a llevar a cabo las construcciones de los muros para el templo, para el pueblo de Dios. Lo tercero, cuando usted es una persona de oración, usted desarrolla confianza en Dios. ¿Dónde está la gente que tiene confianza en Dios? Aquí, a ver. Nehemías desarrolló una confianza absoluta en Dios. La oración ferviente que él levantaba le daba la paz y la seguridad de que Dios estaba en medio de cada avance que ellos tenían. Y la cuarta cosa que Nehemías tenía era valentía. ¿Qué tenía? Mire, para poder hacer los proyectos de Dios hay que ser uno valiente. Él era valiente, se manifestó con mucha tenacidad, rehusó el compromiso, escúcheme bien, de quedarse en la posición hermosa que tenía y los privilegios que tenía, y valientemente dejó todo a un lado para cumplir el propósito de Dios. Y Dios lo honró, y Nehemías es uno de los hombres que hizo que hasta el día de hoy, yo fui a Israel hace algunos años, tuve la bendición de conocer esos muros que Nehemías levantó, tremendos muros conocidos como los muros de los lamentos. Impresionante saber que tantas personas viajan a este país de Israel a conocer ese lugar, a depositar sus oraciones y a derramar su alma en un proyecto que un hombre valientemente le ejecutó a Dios muchos años atrás. ¿Alguien está conmigo?